más relevantes en todo el tema de gestión de información, ¿cierto? Estamos en gestión de información y gestión de documentación de la metodología BIM. Uno de ellos lo mencionamos la semana pasada, que era el EIR, ¿sí? O documento de requisitos. Y vamos a hablar también sobre el BEP y sobre el PREBEP, ¿ok? Que son los documentos que vamos a mencionar o que vamos a trabajar directamente acá en el módulo. Y el EIR será prácticamente la actividad número uno. Al final de la sesión del día de hoy lo hablaremos. Y el BEP o el PREBEP será la actividad número dos, ¿sí? Prácticamente hablaremos entre de esas dos actividades el día de hoy, pero el PREBEP se va a complementar con la estrategia de información o documentación que vamos a hablar la próxima semana, para que caiga en la próxima semana como tal. Bueno, primero, despejar un poco el tema de dudas, ¿no? La semana pasada hablamos sobre los términos de referencia, que era para nosotros como el pliego de licitación o el pliego de información y de reglas que tenía todo proyecto BIM, ¿sí? Pero este documento de términos de referencia es un documento muy latinoamericano, ¿sí? Muy colombiano, por decirlo así, ¿sí? Es como hablar de las interventorías. Las interventorías son conceptos muy latinoamericanos, muy colombianos, ¿sí? Los términos de referencia también, ¿sí? Y digamos que fueron o han sido documentos que desde el punto de vista privado y a veces público se mencionan mucho en la metodología. Pero el documento que pues nos trae la ISO 19650 referenciado, bueno, o nos plantea una referencia similar y que el BIM Kit, que recuerden que es la base de este módulo, desarrolla es el EIR. El EIR tiene muchos nombres. Inicialmente, por allá en el 2020, cuando se empezó a hablar de la metodología, se conocía como el requisito de información del empleador y en España creo que se maneja ese nombre todavía, en algunos países también, pero en Latinoamérica, en algunos países de habla hispana, ya se habla que el EIR lo que traduce es el Exchange Information Requirements, ¿sí? O requisitos de intercambio de información, haciendo siglas pues obviamente al término anglosajón, al término americano, porque pues así es que vamos a hablar nosotros de la metodología, ¿ok? Y pueden buscarlo así y hay muchas bases de datos sobre él. Esto es apenas una propuesta que trae el BIM Forum Colombia con respecto a él. ¿Qué es el EIR? Si vemos la definición, se parece mucho a la definición de términos de referencia, porque define también requerimientos del proyecto desde el punto de vista BIM, ¿ok? Pero se centra mucho en, en la aplicación de los usos BIM o cómo los usos BIM se pueden desarrollar en modelos, en matrices de responsabilidades, en entregables o en requerimientos para gestionar un activo, un modelo o un proyecto, un diseño que se quiera plantear dentro de la firma o dentro de la organización, ¿ok? Generalmente el EIR es asociado o va enlazado con un documento que puede ser más común para ustedes en la vida real, que son las famosas especificaciones técnicas, ¿sí? El EIR viene siendo como ese documento que se enlaza con las especificaciones porque este es una especificación BIM, ¿sí? En cambio, las otras son especificaciones de diseño o de construcción, dependiendo del componente particular. Y bueno, ha tenido una mutación bastante interesante. Yo he estudiado mucho sobre este documento, como les digo, hace 5 años, 4 años, 5 años. Y ahorita, hace algunas semanas, el BIM Forum Colombia sacó una actualización sobre lo que requiere el EIR o lo que plantea el EIR en su contenido. ¿Ok? Y adicionalmente, pues vamos a ver unos volúmenes, unos capítulos que plantea el EIR, donde también define responsabilidades, eh, cómo se debe trabajar con las disciplinas, especialidades o en general los requerimientos del proyecto. ¿Ok? ¿Por qué se traza una EIR? Pensemos en lo siguiente, si queremos que alguien contrate el proyecto de construcción, en este caso, pensemos en el proyecto que tenemos, ¿cierto? El modelo, el parqueadero, la construcción de ese elemento. Tenemos que tener información base, ¿no? Los modelos. Pero entregar los modelos a alguien puede resultar un poco difícil de entender sin saber cuál es el rumbo del proyecto. PLIR lo que va a plantear es el rumbo del proyecto por parte de la organización. Como vamos a ver ahorita en las definiciones, y les voy a recomendar leer, la organización puede generar sus propios EIR o puede hacerlo a través de un tercero, ¿sí?
esta semana nos vamos a ubicar en la posición de ese tercero, o sea, de un equipo, de una empresa que está colaborándome a mí, sí, que soy el que lo está contratando, para generar un EIR, ¿ok? Para generar un documento de reglas que se pueda luego implementar en la metodología BIM. ¿Y qué tiene este documento de reglas? Bueno, en general tiene información del proyecto, tiene los objetivos, las metas, los propósitos, tiene también los usos BIM aplicables, es decir, cuál es la etapa del proyecto que se le va a asociar un uso BIM y por qué, cuáles son los hitos de entrega del proyecto, qué marco contractual nos compete, ¿cierto? Qué normativas también van a estar involucradas, cuál es la aplicación de la información BIM, cuáles son los requerimientos BIM, ya sea desde el punto de vista modelado o desde el punto de vista de seguimiento del proyecto, ¿sí? Yo quiero solamente modelos para ver información y luego al final los actualizo o debo actualizarlos constantemente, ¿cierto? Y además nos plantea la introducción o el planteamiento del documento principal de ejecución, que es el BEP, que lo vamos a ver también el día de hoy. O sea, el EIR trae las reglas con las que se quiere producir el BEP, ¿sí? O con las que queremos obtener el BEP. ¿Quién hace el BEP o el pre-BEP, como lo vamos a hablar ahorita? Pues lo hace la entidad que ya va a ser contratada, ¿cierto? Conocida inicialmente como el oferente. Planteemos un contrato cualquiera, ¿no? Si yo soy el que los contrata o quiere contratarlos a ustedes, primero necesito un equipo que me haga el EIR, ¿listo? Como un tercero. Y luego necesito un equipo que me haga el BEP, pero el mismo que hace el BEP es el que va a desarrollar los estudios y diseños y la construcción, y o la construcción, dependiendo de cómo dividan los proyectos. Y muchos de ustedes nos han contado que han trabajado en ese tipo de procesos, ¿no? En estudios de diseño BIM, todo el cuento. Te imagino que tendrán una especie de pliego de reglas, una especie de términos de referencia o una especie de EIR, ¿ok? Digamos que el término EIR es más común para la normativa o el estándar internacional, ¿ok? El proceso de solicitud y presentación de ofertas debe desarrollarse obviamente bajo un estándar. Entonces, la ISO 19650 2 es el que trae dentro de sus componentes cómo se debe hacer una solicitud de oferta para que venga alguien luego a contratarle ese diseño o esa construcción. Fíjense que nosotros tenemos modelos esquemáticos, entonces no tenemos un diseño definitivo, por lo cual lo que queremos contratar es tanto el diseño como la construcción, ¿ok? O sea, necesitamos especialidades que se reúnan y nos entreguen información. El EIR, basado en este estándar, nos plantea que se puede convertir en un documento de oferta, donde yo también puedo plantear fechas del proceso de licitación, perfiles necesarios o información básica para poder contratar al tercero o al otro tercero, por decirlo así, lo llamo yo, que es el que va a ejecutar el diseño y la obra. ¿Ok? Uno pensaría pues que el especialista BIM o el que está interesado en la metodología debe ser el que contrate la obra, pero no muchas veces el nicho de negocio está concentrado es en la documentación BIM, en la formación de los documentos, o por lo menos en capacitar de cómo crear esta información. Dentro del BIM Kit Volumen 3, que fue la actualización que recientemente sacó el BIM Forum Colombia, se hace una actualización con respecto a la ISO 19650, creo que es la 2021 la última, que ellos relacionan ahí, no recuerdo si hay otra actualización, ustedes me dirán. Y nos dice, venga, para no complicarle las cosas y no pedirle tanta información, voy a pedirle estos 5 componentes a su EIR. ¿Sí? Con eso vamos a empezar al tema de contratación. ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer yo. Les voy a pedir estos 5 componentes. Bueno, en realidad les voy a pedir solamente 4 de ellos, ¿sí? Porque uno de ellos lo voy a limitar a la lectura, ¿sí? No, digamos que no vale la pena ahorita ahondar en detalle sobre eso, si no nos extendemos más, ¿ok? Entonces, tenemos que hablar sobre el alcance de la solicitud, que es un componente, un capítulo de ley IR, el marco contractual, los requerimientos de información, el marco técnico y los anexos. Como les comentaba, la historia de la IR y de las actualizaciones que ha tenido el BIM-KIT y la ISO 19650 planteaban que este documento era solamente un documento de información o de requerimiento de información. O sea, si pienso un poco en la documentación que ustedes van a encontrar leyendo o investigando, se van a dar cuenta que el EIR inicialmente nada más era el cuadrito en cuadro amarillo, ¿sí?
inicialmente. Pero ahorita ya se expandió y tiene todos estos documentos aliados o información aliada. Y justamente el BIM-Kit también tiene esos enlaces y anexos que vamos a mencionar. ¿Qué planteamos entonces? En la ISO 19650 hay un documento similar al EIR, ¿sí? Que está, como les mencionaba, en el tomo número 2, que habla sobre el protocolo, las responsabilidades, los recursos, los métodos y procedimientos que se deben aplicar en el proyecto de la metodología BIM. Y lo que hizo, o lo que han hecho una serie de estándares también internacionales, es definir al EIR como ese documento que complemente la misma ISO 19650 y complementa el proceso contractual. Porque pues cada proceso contractual, cada contratación de nuevo proyecto es diferente. ¿Ok? Y ahorita voy a dar un poco de contexto con respecto al proyecto que tenemos nosotros, porque fíjese que en el rol de modeladores lo único que hicimos fue nosotros preocuparnos por la auditoría, ¿sí? Y por la calidad del modelo, no nos preocupamos por más nada. Pero ahora nos invita a la gestión a preocuparnos sobre el proceso completo de contratación, desde el principio del ciclo de vida, que recuerden que empieza con la formulación. Entonces, ya en la planificación, o bueno, por lo menos en la formulación y planificación del proyecto, aparece el EIR como el documento base, que obviamente la mayoría de organizaciones ya tiene definido. O sea, yo, por ejemplo, he trabajado con varios EIR diferentes, muchos formatos diferentes, que ha entregado porque las empresas o las entidades tienen su plantilla base y hasta que no vean que hay una ventaja en cambiarla o en mejorarla, pues van a seguir usando la misma, ¿sí? La organización además no maneja requisitos de información como tal, sino que lo que hace es manejar especificaciones técnicas, ¿cierto? Eso es lo normal en términos de obra. La idea es que el EIR reemplaza o de pronto complementa un poco la especificación técnica y complemente los anexos técnicos o estudios previos que tiene un proyecto, ¿ok? Eso sí, no es un documento como tal en ese caso, sino que se vuelve es una carpeta que se comparte, ¿no? Una carpeta que en un ambiente común de datos nosotros empezamos a entregar, empezamos a resolver. Bueno, para empezar un poco las partes del EIR, esto sí es importante porque es lo que nos va a competir esta semana, ¿ok? Eh, Hay que recalcar que no todos los componentes que están en el formato del EIR del BIM-Kit los voy a pedir, pero ustedes los pueden redactar, ¿sí? Y como van a ver en el ejemplo que les planteé, algún grupo o algunos grupos lo hicieron así, ¿sí? ¿Por qué no les pido todas las partes? Porque bueno, digamos que en términos académicos, el tiempo, una semana, me da para pedirle solamente esos componentes que están ahí, ¿ok? Entonces, si empiezo con el marco contractual, que sí, digamos que hace parte fundamental del desarrollo del proyecto, él es el que me va a definir el alcance, objeto y casi que todo el tema de responsabilidades, derechos y riesgos que tiene el proyecto, ¿sí? Con él empezamos a definir las reglas del proceso de contratación también y la presentación de ofertas. Algo así como es la parte donde colocamos las fechas, donde se va a empezar el proceso de contratación, ¿ok? Quiero que tengan en cuenta una fecha muy importante, ¿cierto? Este módulo se acaba el 19 de diciembre, ¿no? La idea nuestra es plantear un proceso de gestión de contratación, entonces la vamos a plantear para el próximo año, ¿listo? La idea es que la fecha de inicio del proceso de licitación debe ser aproximadamente el 1 de febrero, ¿listo? Traen esa fecha para que la coloquen ahí dentro de un supuesto de IAIRE que vamos a armar para el próximo año, ¿listo? Bueno, pongámosle 31 de enero mejor, que es un viernes, ¿listo? Porque no caiga el sábado, 31 de enero. Y con esa fecha empieza nuestro marco contractual. Listo, necesitamos una fecha para destinarnos. Bueno, que de pronto en el futuro se cambie la fecha, se modifique, hayan adendas, ¿cierto? Ustedes conocen el término adendas, ¿no? Modificaciones al proceso de contratación. Bueno, puede pasar, ¿ok? Lo importante es que tengamos una fecha por ahora definida para iniciar. Si pensamos un poco entonces en los otros componentes, tenemos los requerimientos de información que nos establecen pues los componentes básicos de la IR que ya mencioné. O sea, si yo empiezo a buscar la definición de IR, es lo que está en el requerimiento, que es el uso BIM, los entregables, los componentes de ejecución, etcétera, etcétera, etcétera. Luego en el marco técnico, que me describe los estándares aplicables, en este caso, cuáles son los protocolos o los procesos de gestión dentro de la metodología BIM, qué formatos voy a usar, qué herramientas, qué anexos del BIM Kit necesito.
y en esencia cuáles son mis procesos añadidos al proyecto, o sea, cómo se va a ejecutar el proyecto como tal. Uno de los componentes más importantes del marco técnico es la tabla de segregación del proyecto, ¿sí? En la cual nosotros tenemos que definir si este proyecto hace parte de otro proyecto más grande, ¿sí? O en su defecto, si este proyecto se divide en etapas y darle unos tiempos básicos. Quiero aclarar esta tabla porque siempre se presentan inconvenientes con ella, y es que si miran las opciones de plazo y tope máximo en asterisco, ¿sí? Es porque son opcionales, y esto se debe principalmente a que no es obligación del tercero, es decir, del creador de ley EIR, tener claridad sobre los tiempos y los costos del proyecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque generalmente quien define los tiempos y costos del proyecto es la entidad que formula el proyecto. O sea, ellos quieren el proyecto para cierto tiempo y para ciertos costos que ellos tienen internamente identificados. ¿Ok? Pero si ustedes tienen experiencia en el campo, si conocen más o menos materiales, cotizaciones, etcétera, pues uno se puede lanzar a dar unos valores opcionales, ¿cierto? Obviamente teniendo en cuenta información paramétrica o estadística del costo de un proyecto, ¿ok? Entonces, parte del marco técnico es eso, saber cuáles son los componentes que se van a ejecutar y cómo se van a ejecutar. Entonces vamos a explicar cada uno de los capítulos, ¿sí? Y qué debe tener, ¿listo? Pero esto también lo van a encontrar en el Bin Kit, entonces antes de pasar allá voy a buscar el Bin Kit, o pueden buscar el Bin Kit en Google, ¿listo? Por acá hay una pregunta. Hola Miguel, buenas noches, ¿cómo vas? Hola, profe, bien. Profe, hay una observación. El EIR lo elabora la parte contratante, no quien se postula a la licitación. Es el Sí, sí, contratante. así dije yo, Sí, así sí, dije es yo. que le entendí que era el contratista, o bueno, No, quien no, se no. postula a la licitación. No, no, recuerda la definición, estaba por allá Ok, atrás, así dije sí, yo. Pero lo que listo. decía es que hay dentro del proceso BIM, cuando las empresas no tienen el personal o no tienen, digamos, el área, el departamento BIM, pueden contratar a un tercero para que haga el EIR, ¿sí? Ah, ok, Eso sí, se, sí. eso se Ujú. hace en muchas partes del mundo, ¿sí? Porque las empresas no desarrollan los proyectos con BIM. Pero la idea es que Ok, no pase así, ¿no? Que lo haga la misma entidad. Así es, sí, 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 gracias. listo, vale. Vale. ¿Listo? Bien, entonces en estos momentos, vuelvo y cito, estamos en la etapa de la empresa, ¿no? Del contratante, ¿sí? El que va a generar la oferta, ¿sí? Solo quiero que se sitúen. Ustedes son mi tercero, nuevamente, mi tercero que va a ayudarme a hacer el EIR, ¿sí? Pero yo soy el que debo hacerlo, ¿sí? O sea, yo la empresa contratante tengo que tener mi formato, ahorita como comentaba, debo tener un documento base ya definido, debo tener algo ya dentro de mi organización que pueda referenciar, que pueda usar para generar el proceso de contratación. Obviamente con el análisis adecuado del proyecto, ¿no? No que no se vuelva un copy-paste, porque el copy-paste es muy fácil de identificar en estos casos, ¿sí? Entonces, bueno, eh, en el aula virtual, recuerden que ustedes en la sección 1, ¿sí? Para si no quieren buscarlo en Google, aunque en Google se encuentra muy fácil, ¿cierto? Ya tienen los videos de la semana pasada, en el caso de que quieran complementar un poco. Yo he tratado de cargarlos de esta manera para que sea más sencillo. No sé si así les parece o si el link les gusta más o si quieren descargar el archivo, ¿cierto? Para descargar el archivo lo pueden hacer en Teams. Si no, pueden acá ver el video o acceder al enlace como les he tratado de enviar. ¿Listo? Y aquí está la guía del BinKit, que es donde quiero llegar. Entonces, también la pueden buscar en Google, muy sencillo, ¿no? Entonces, miren que tiene unos volúmenes de actualizaciones, ¿sí? Y en esos volúmenes de actualizaciones está ya, en el volumen 3 está una guía especificada sobre el EIR, ¿sí? Que es la que vamos a tomar de referencia el día de hoy, que es el documento número 9, ¿vale? Que pueden descargar, pueden leer, pueden detallar, pueden interpretar también ustedes, ¿cierto? Esto hace parte de la retroalimentación mía también sobre el proceso. Y lo más importante de todo, pues es que identifiquen los componentes, ¿no? Pero antiguamente en el volumen 1 y en el volumen 2 pues nos hablaban un poquito sobre los requerimientos de información, sobre los términos de referencia, digamos que planteaban qué era lo que tenía que hacer la entidad contratante, ¿cierto? Para poder lanzar su proceso BIM, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que en eso me voy a basar, quiero que quede claro y que no va a hacer todo lo que está ahí porque no hay tiempo, ¿cierto?
Sin embargo, si ustedes quieren complementarlo y quieren apoyar sus procesos de gestión BIM dentro de la empresa, pues es bueno que cada empresa tenga su propio EIR, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes son empresas que modelan, ¿cierto? Que trabajan con BIM ya o que están aplicando la metodología. En algún momento van a hacer un proyecto segregado, ¿cierto? Imagínense, no sé, 20 torres o 20 proyectos tipo dentro de una misma zona. Pues necesitan contratar a uno que les haga 5 de esos 6 proyectos, pues ustedes tienen que tener su propio EIR para que le definan las reglas al que van a contratar ustedes también, ¿no? Como entidad contratante. Entonces, cualquier organización involucrada con la metodología puede verse beneficiado por tener este tipo de componentes. Bueno, para empezar, devolvámonos al alcance de la solicitud. El alcance de la solicitud tiene varios componentes relacionados con los datos que ya les comenté, pero voy a concentrarme en la información del proyecto, en las metas, objetivos y propósitos y en los hitos de entrega del proyecto. Sí, me voy a concentrar en eso y ese es como el requisito de información que necesitamos inicialmente sobre el alcance de la solicitud. Recuerden que es la solicitud mía para contratar a alguien que implemente la metodología BIM en diseño y construcción, ¿no? Bueno, si empezamos con información, el EIR nos plantea una tabla muy sencilla. Prácticamente las tablas son, digamos que la herramienta visual más utilizada en este caso, ¿sí? Y bueno, la mayoría de nosotros también nos gusta utilizar mucho el tema de tablas para presentar información, presentar datos, valores, hacer cálculos, etcétera, ¿sí? Entonces, la información general del proyecto es una tabla, ¿listo? Donde usted complementa los datos básicos de su proyecto. Recuerden que el proyecto queda en Antioquia, como les comenté en la actividad número 1 del módulo anterior, y que ya tienen, pues, definido un alcance BIM, ¿cierto? A dónde queremos llegar. Hay un lot 300 en estos momentos, pero ustedes de pronto quieren alcanzar un lot 400. Y aquí empieza la definición, ¿cierto? ¿Qué van a querer ustedes solicitarle, ¿cierto? Al tercero que va a contratar para que se ejecute. Entonces es bueno definir el lot, el level of development en esta parte. Adicionalmente a la información se puede integrar una descripción de qué es lo que existe, ¿sí? Y por ahora lo que existe para nosotros son 4 modelos, ¿vale? Que pueden describir en esta etapa para decirle al que va a contratar, ¿cierto? El que van a contratar ustedes, al oferente, vamos a llamarlo. Venga, tengo esta información, pero va a diseñar esto, esto, esto y esto y esto para que sepa más adelante. ¿Ok? Hola Daniela, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Esto es que tengo pues la duda, no sé si puede volver la diapositiva ¿Sí? ¿Cuál? ¿Esta? con la definición de, sí, señor, con la definición de objeto del proyecto y del alcance BIM. No sé por qué tenía la concepción de que era al revés, o sea, pensé que era como en el alcance BIM, era como hasta qué dimensión se iba a llegar y en el objeto como ya más enfocado en sí en lo que es qué tipo de obra o proyecto se iba a ejecutar. No, o sea, lo había tenido así, pero no sé, o no había encontrado como una definición específica de qué iban en esas filas, o no sé dónde se puede como leer más acerca de eso. Bueno, el objeto BIM está asociado a los usos BIM también. Entonces, todo lo que sea diseñar, planificar, construir u operar, que son parte del ciclo de vida de los usos BIM, hacen parte del objeto, ¿sí? Acá en este caso, para nuestro objeto del proyecto, tenemos diseñar, construir y operar, ¿sí? Por decirlo así, ¿vale? Pero si pensamos un poco más en temas residenciales, solamente diseñaríamos y construiríamos porque la operación siempre es otra persona o otro tercero que llega a involucrarse, que son las famosas administraciones de conjuntos residenciales, cosas así, ¿sí? O la administración del parqueadero, en nuestro caso. De ahí se basa el objeto, en los usos BIM. Mientras que el alcance BIM, sí, como tú dices, efectivamente se basa en el nivel de desarrollo y también en el nivel de información, o sea, se puede basar en el LOT o en el LOI. ¿Está bien? ¿Tú? Gracias. Bien. Listo. Y bueno, esto también lo plantea el documento que les comenté ahorita, también habla sobre ello y también nos dice, bueno, vayan a estos otros documentos para que lo complementen el concepto y demás, ¿sí? Bueno, quiero aclarar entonces, aquí viene la aclaración del proyecto, ¿ok? Para que no haya dudas sobre, nosotros vamos a contratar lo que modelamos, que fue la torre de parqueaderos, ¿listo? Nosotros modelamos la etapa 3 de un proyecto, ¿sí? Que es la imagen que está ahí en la imagen, en la diapositiva, perdón.
Entonces siempre hay que tener claridad sobre las etapas porque el EIR nos pide que segreguemos nuestra contratación o que segreguemos por lo menos las etapas del proyecto que queremos contratar. Entonces aclarar obviamente que la torre parqueadero es una etapa de un proyecto residencial, como se los conté en el módulo anterior, ¿ok? Y que el parqueadero está dividido en dos etapas, ¿no? ¿Cierto? Etapa uno y etapa 2, que para el proyecto en general vendrían siendo la etapa 3 y la etapa 4, ¿sí? La etapa uno y la etapa 2 es construir las torres, ¿cierto? No sé si han participado en proyectos residenciales, pero siempre la prioridad es el tema de las torres para poder empezar a vender apartamentos, ¿cierto? Y empezar a asignar las propiedades, ¿sí? Eso ayuda a que se mueva un poco más el dinero, el negocio en este caso. Y la etapa 5 pues será la zona social, ¿sí? La zona social y la parte urbana del proyecto como tal, ¿listo? Entonces nosotros nos vamos a encargar de segregar un poco la contratación a la etapa 3 nada más, ¿listo? Pero digamos que la propuesta es que si yo voy a contratar la etapa 3 lo más probable es que deba contratar la etapa 4 al mismo tiempo, ¿no? Porque no es tan ilógico, o lógico más bien, pensar que el que ejecute la etapa 3 no va a querer ejecutar la etapa 4, está ahí mismo, ¿no? Entonces, muy seguramente va a estar ahí metido dentro del proceso, ¿vale? Y puede que se contrate al mismo tiempo. Entonces, la tarea es definir una IR para las etapas 3 y 4. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? De todas maneras hay que mencionar las otras etapas, hay que mencionar quién puede estar involucrado. Y si ustedes quieren seleccionar las otras etapas para incluir en el EIRE, lo pueden hacer. ¿Cuál es el tema? Es que en la etapa uno, la etapa 2 y la etapa 5 no tenemos modelado. Bueno, al igual que la etapa 4. Entonces el modelado de información debe limitarse siempre a referenciar la etapa 3 del proyecto. Y en el cuadro de segregación que ahorita voy a mostrar, ustedes van a mostrar las etapas o van a indicar las etapas. Y cada una de las etapas tendrá diseño, construcción, eh, y operación. ¿Listo? Como les decía ahorita, como es residencial, recuerden el proyecto, pues nos limitamos a diseño y construcción. Sin embargo, pues podemos dejar planteado la etapa de operación pensando en que la administración conozca el tema de la metodología BIM, o bueno, por lo menos contrate a alguien que lo conozca, porque vuelvo y repito, no necesariamente la organización debe tener su dependencia BIM, puede estar ayudado o apoyada por otros. Es más, hay entidades, por ejemplo, en España, en Portugal, en Estados Unidos, que se dedican a eso, ¿sí? A apoyar los procesos BIM dentro de otras empresas que están desarrollando el proceso de contratación. Entonces, no sé si está clara las etapas del proceso nuestro, de nuestra obra o de nuestro proyecto. Me hacen así, con el pulgar. Listo, bueno, bien. Entonces, eso es, listo, nuestra etapa nuestra. Entonces, en el cuadro de estructura de segregación, ¿sí? Que es el primero que aparece cuando empezamos a hablar de EIR, vamos a plantear eso, ¿cierto? Ya lo habíamos visto ahorita. ¿Cuáles son las etapas, ¿cierto? Del proyecto que queremos desarrollar? O sea, ¿cuál es el alcance del proyecto como tal? Podemos crear todas las etapas del proyecto porque al final eso va a estar involucrado con todos, ¿cierto? O podemos limitarnos a la etapa 3 y 4, ¿ok? Y eso ya depende de cómo plantee usted el documento de contratación. Recuerde que lo que plantea usted como documento de contratación es lo que luego un oferente va a recibir para plantear su propuesta de ejecución. ¿Listo? A lo que usted pida contratar, alguien luego lo va a responder con una propuesta de ejecución. Y desde este punto de vista, pues es libre en estos momentos, es una propuesta de ustedes. ¿Listo? Porque no hay un límite de plata, no hay un límite de tiempo real en estos momentos. ¿Ok? Eh, un segundo acá. Listo. Entonces, con eso quiero también aclarar que la información que tengamos acá la vamos a ir referenciando con las etapas que ya mostré. Luego, la siguiente parte es la estructura de desglose de unidades constructivas. Entonces, a cada etapa la empezamos a coger y la vamos a dividir en subetapas, por decirlo así, o en un desglose de entregables o paquetes de trabajo, ¿cierto? No sé si reconocen el concepto de entregable, ¿sí? Un entregable es como un capítulo del proyecto, ¿sí? Que puede ser la división por disciplinas, estructura, redes, arquitectura, eh, de pronto telecomunicaciones, gas, contraincendio, bueno, etcétera, etcétera, preliminares, ¿sí? O puede ser dividida
en paquete de trabajo de una vez, es decir, en ejecución de elementos estructurales del piso 1, ejecución de elementos estructurales del piso 2, acabado del piso 1, acabado del piso 2, pisos, enchapes, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, actividades de obra como tal, ¿ok? Y eso debe definirlo el creador del proyecto, ¿cierto? O el que va a contratar el proyecto. ¿Cómo quiere usted hacer el control no solamente del proceso constructivo, sino del modelado? Porque esto va a estar añadido luego al modelado. Eh, Nicolás, buenas noches, ¿cómo vamos? Ah, profesor, eso es lo que uno conoce como las cantidades de hora, ¿no? Sí, digamos que también puede estar dividida por actividades de cantidades de obra, exactamente. Y es más, se puede hacer esa división acá directamente si conocemos las cantidades de obra preliminares. Así es. Ah, listo, ¿Qué pues. pasa? ¿Qué pasa? Gracias. ¿Qué pasa? A veces dividir por actividades de obra con cantidades en este cuadro puede resultar un poco engorroso porque puede ser muy largo el proceso y se espera un poco a otro capítulo que vamos a ver más adelante. Y entonces en este lo que se basan es presentar etapas o subetapas. Entonces la etapa uno tiene, por ejemplo, 5 pisos y 2 sótanos. Entonces dividen eso en sótanos y pisos y establecen dónde esperan ustedes encontrar esa etapa o por lo menos qué contiene esa etapa constructiva, ¿sí? Entonces aquí ustedes van a definir, ojo, si su etapa de proyecto, que es el parqueadero, se divide por pisos, se divide por actividades de obra, ¿sí? O se divide por entregables. ¿Listo? Ustedes lo definen. Digamos que yo no voy a revisar la definición, sino que voy a revisar es que cumplan el requisito de tener el campo, ¿sí? En este caso, tener la estructura de desglose de unidades constructivas, ¿sí? Mire, si somos muy detallados en este proceso, el contratante, ¿sí? Se va a beneficiar porque ya tiene claridad de hacia dónde se van los recursos del proyecto. ¿Ok? Si hay alguna pregunta, me interrumpen o me alzan la mano. ¿Listo? Bueno, el siguiente componente son las metas del desarrollo del proyecto. Para plantear las metas del proyecto, se deben desarrollar unos objetivos, ¿cierto? Inicialmente del proyecto o unos objetivos más bien de la metodología BIM. Si hablamos de las metas del desarrollo del proyecto, es acomodar los objetivos de la metodología BIM a lo que queremos hacer en el proyecto, ¿sí? En este caso, unos ejemplos que nos plantea el EIR es, por ejemplo, mejorar la gestión de información y colaboración, o aumentar la eficiencia, o mejorar el tema de la sostenibilidad y eficacia energética, ¿cierto? Todas estas variables vienen apoyadas por las ventajas u objetivos que tiene la metodología BIM. Entonces, si queremos plantear las metas de un proyecto, lo que tenemos que hacer es conocer las ventajas de BIM. Y para ver las ventajas de BIM, les comentaba la semana pasada que tenemos que leer casos de estudio. Yo les dejé un link de Autodesk, ¿se acuerdan? Donde veíamos los casos de estudio de la metodología, qué había sido bueno, qué había sido positivo, en qué habían mejorado. Entonces, con eso la organización se plantea unas metas que luego acomoda al proyecto. No todas las metas se pueden acomodar a un proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, mm, una meta de la metodología es mejorar la operación del servicio de la comunidad, por ejemplo. Mejorar la operación del servicio de la comunidad con la metodología. En este caso no aplicaría, porque aquí no estamos beneficiando una comunidad como tal, sino que estamos generando son nichos específicos de la población, que son los compradores de los apartamentos, ¿sí? Será una comunidad en el futuro, pero por ahora no hay comunidades alrededor de esta situación. Es acomodar las ventajas del proyecto a lo que queremos hacer, ¿vale? Luego de las metas, ahora vienen los objetivos. Y en los objetivos sí se plantea de manera específica, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios que yo espero obtener de aplicar la metodología? Uno de los beneficios principales que siempre se planteaban hace algunos años en la mayoría de proyectos era implementar el uso de modelos, ¿sí? O sea, que con los modelos yo pudiera controlar mi proyecto. Pero este ya es un objetivo sacado un poco de los proyectos BIM actuales, porque supone que ya todo el mundo conoce cómo modelar, ¿cierto? Si pensamos un poco en lo que se desarrolla de un proyecto de manera general. Aquí vamos a asumir lo siguiente, y es que puedo plantear los objetivos específicos que yo crea convenientes, teniendo en cuenta que vamos a diseñar, ¿cierto? Que vamos a construir y que posiblemente vamos a operar. ¿Listo? Entonces, si queremos tener claro cómo plantear un objetivo,
podemos ver nuevamente las ventajas de la metodología, ¿sí? ¿Qué nos dan o qué va a beneficiarnos aplicar metodología BIM o en el caso nuestro, modelado, elementos de modelado, que ya es lo que hemos usado por ahora. Luego en siguiente instancia vendrían los propósitos o el propósito, ¿cierto? ¿Por qué hablo de los? Porque se supone que cada vez que planteamos un proyecto, vamos a plantear los usos BIM del proyecto, ¿sí? Entonces, un propósito es seleccionar un uso BIM del proyecto, que eso también tiene su propia guía en el BIM Kit, ¿ok? Y con ese uso BIM, desarrollar un propósito o, digamos, una justificación a desarrollar durante el proyecto, ¿sí? La forma de un propósito difiere un poco del concepto de objetivos, porque ya habla sobre la implementación, el uso, la utilización, la aplicación, ¿cierto? Ya no habla de buscar hacer cosas, sino de cómo se hacen las cosas. Entonces hablamos de etapas del proyecto, ¿sí? Que si ven tanto metas, objetivos y propósitos, tienen siempre un verbo en infinitivo, ¿ok? Ojo con esto porque esto es donde está la nota, un verbo en infinitivo, un sustantivo y un complemento. ¿Listo? Y hay veces que el propósito o la meta tienen dos verbos en infinitivos. ¿Listo? Porque es normal en este tipo de redacciones. Y pueden buscar ejemplos, cuáles son las metas BIM, cuáles son los propósitos BIM, ¿cierto? Cuáles son los objetivos BIM y que se acomoden directamente a su proyecto, ¿cierto? Esto empieza algo muy sencillo o nos plantea algo muy sencillo. La metodología BIM nos quiere decir qué queremos lograr, ¿cierto? Y si el contratista que ve esto dice, bueno, por ejemplo, un propósito de utilizar modelos BIM para la detección de conflictos y coordinaciones, ¿cierto? Entonces él dice, bueno, yo no sé utilizar cómo hago para que los modelos me coordinen, ¿qué uso? ¿Será que puedo usar Revit nada más, ¿cierto? ¿O qué me están pidiendo? Entonces, el propósito debe abrir una serie de requisitos o de requerimientos que el contratista luego tendrá que evaluar si él es apto o no, ¿ok? Y ya actualmente, pues existen muchas licitaciones que incluyen esto dentro del proceso, ¿ok? Bueno, los usos BIM están también en una parte del BIM Kit. Justamente hay un documento, ¿cierto? Asociado a él. E inicialmente eran 5, ¿sí? Autoría, diseño, coordinación, revisión, estimación de costo y planeación de fases. Esos eran como los iniciales, los más importantes en términos de desarrollo de proyectos BIM. Pero actualmente ya estamos extrapolados a más usos BIM. Y entonces cada componente de la metodología debe servir a alguno de estos usos, ¿sí? Por ejemplo, los modelos 3D nos sirven para crear documentos de autoría o plantear la autoría de un diseño que luego vendrá después, ¿cierto? O al mismo tiempo. Nos sirve para coordinar, para revisar diseños, pero también nos sirve para estimar costos y planear fases, ¿cierto? Nos pueden servir para hacer análisis de sitio, para hacer seguimiento en campo, para generar gestión de seguimiento de espacios, para planear de pronto problemas, ¿sí? O riesgos del proyecto, dependiendo de dónde lo queramos usar, ¿sí? Pero debemos plantearlo en el EIR. ¿Por qué? Porque la idea es que el contratista, el oferente, sepa dónde va a usar los modelos, ¿sí? Y que él no se limite simplemente a usarlos en la etapa de diseño, que es lo que usualmente pasa ahorita en algunos proyectos. Se diseña con el modelo BIM, se diseña con el modelo de Revit o de Navisworks, y esos modelos se abandonan durante la ejecución hasta que termine el proyecto y se actualice, ¿no? La idea es que si definimos desde ahora que un uso BIM, por ejemplo, es la coordinación 3D o alguno de los más usados es el tema de creación de planos o cosas así, pues deben estar asociados también a un uso BIM, que puede ser, por ejemplo, el tema del layout, ¿verdad? Cuando está fabricación digital de información, puede referirse también a planeación de fases, ¿sí? Mejor dicho, hay que definir en qué componente o qué uso BIM más bien está asociado al elemento que estemos entregando en el proyecto BIM. Y eso hace parte del propósito como tal del proyecto. O que los propósitos deben coincidir luego con las etapas del uso BIM, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Y el último componente del alcance de la solicitud es o son los hitos de entrega del proyecto. Recuerden que hito, ¿sí? Es una actividad de tiempo cero.
Es decir, es una actividad sin duración que me limita el inicio o el fin de algo. ¿Ok? Entonces, en este caso debo plantear hitos o límites de mi proyecto, y esos límites de mi proyecto me van a definir fechas o me van a definir topes de dinero dependiendo de la ejecución. LIR nos plantea que si estamos formulando el proyecto, planeándolo, desarrollándolo, ejecutándolo, operándolo, tenemos que plantear unos hitos de revisión, unos hitos de entrega y por ende unas fechas. Aquí es donde vamos a utilizar entonces la fecha del primero, bueno, el 31 de enero del 2025. ¿Listo? Para poder plantear unas fechas propuestas. Son propuestas porque no tenemos conocimiento de la entidad, ¿cierto? Lo único que nos dijo la entidad es que quiero sacar la licitación el 31. Y hay una serie de hitos, en este caso, que son relacionados con la etapa de diseño y las etapas del proyecto como tal. Aquí también se puede plantear fechas relacionadas con sacado del proceso. Y yo quiero cambiarle algo muy importante, que a mí, digamos, no me deja dormir en las noches. ¿Sí? Esto que está acá, ¿cierto? La primera etapa de este cuadro, en la vida real no se llama planeación. ¿Sí? En la vida real se llama es formulación. ¿Ok? Porque cuando hablamos de la necesidad de un proyecto o de la conceptualización de un proyecto, lo que estamos realmente haciendo es formulando el proyecto. ¿Ok? Y yo lo corrijo siempre desde ese punto de vista, pues desde mi conocimiento del área de gestión, ¿no? No quiere decir que no esté mal usada, la gente la puede usar, no hay ningún problema, ¿sí? Solo que quiero aclarar un poco que la formulación es la que incluye la evaluación de la necesidad y la conceptualización del proyecto. Y que en el desarrollo y la ejecución también estamos planeando. O sea, aquí también estamos planeando o estamos haciendo un plan para cada una de estas etapas, ¿vale? Siguiendo un poco lo que les mencionaba sobre el ciclo de vida de todos los proyectos de manera general. Entonces, bueno, eso lo podemos identificar y la idea es que se identifique claramente en todos los EIR. Bien, terminando el alcance de solicitud, tenemos una idea de qué quiere el dueño del proyecto, pero siempre nos va a quedar ahora la premisa de que debemos tener en cuenta un marco contractual, o sea, también tenemos que tener fechas de cuándo se entrega la licitación, de cuándo se hacen observaciones, de cuándo se carga todo de pronto al BIN 360 o al CDE que se defina, o si es un SECOP 1 o 2, cómo se entrega la licitación, bueno, etcétera. Entonces, para eso aparece el marco contractual, que es el segundo capítulo, ¿sí? En el ejemplo que les voy a plantear, el equipo no creó el capítulo de marco contractual, lo distribuía en marcos, marco técnico, en requerimientos de información. No está mal, ¿cierto? Realmente esto no es una camisa de fuerza en la creación del documento, pero sí es importante definir dónde se definen las comunicaciones, cuál es el cronograma del proceso, cuáles son las reglas de ejecución, cuál es la prelación y jerarquía de documentos existentes y publicados y cuál es el plan de ejecución BIM a plantearse, tanto como la evaluación de capacidad, los roles y el personal requerido. Esto se parece mucho a lo que conocemos nosotros como el pliego de licitaciones, ¿cierto? Un pliego de licitaciones tiene lo que vemos ahí, el marco contractual, la mayoría de cosas. Y justamente añadir las especificaciones o los anexos técnicos complementan el pliego para volverse un EIR. ¿Ok? Pensemos también en las etapas, ¿no? Entonces, comunicaciones. Simplemente es colocar una información de a dónde tienen que comunicarse las personas o los oferentes que quieran participar en el proceso de licitación. Entonces, simplemente colocar un número, un dato, una información de la entidad. ¿Listo? La entidad que está haciendo el proceso. En el caso de hablar del cronograma del proceso, como les decía, es poner fechas, ¿cierto? Entonces, una cosa es colocar las fechas de cuándo se formuló el proyecto, que justamente las fechas de formulación están ahorita, ¿no? ¿Cuándo empezamos el módulo pasado? El módulo pasado, no me acuerdo cuándo lo empezamos, como el 19 de octubre o algo así de octubre, 15 de octubre, no me acuerdo. Bueno, cuando empezamos el módulo pasado, se empezó a conceptualizar el proyecto. O sea, hablamos de esta etapa que está acá. Segundo. Esta. Se evaluó la necesidad y se empezó a conceptualizar el proyecto. Ahí estamos en esa etapa.
Entonces, fíjese que hace parte de los hitos de entrega del proyecto, ¿sí? Pero esa etapa no está incluida acá, porque esta, que es la del marco contractual, ya nos dice es, necesito son las etapas de fechas de cuando se publica el EIR, de cuando se reciben ofertas, de cuando se publican subsanaciones, cuando se evalúa el proceso, cuando se asigna y cuando empieza la obra. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a utilizar la fecha de que se empieza o se publica el EIR el 31 de enero del 2025. ¿Listo? Teniendo en cuenta pues que hay que generar más información, ¿no? Más información por ahora. Es más, esta fecha la vamos a cambiar en el segundo semestre y con el profesor de la siguiente materia la va a ir cambiando hasta que creemos toda la información, por lo menos desde el punto de vista de la coordinación y el modelado. Bueno, las reglas de ejecución. Bueno, es plantear plazos de entrega, qué queremos obtener en los modelos, o si queremos que estos modelos se actualicen ciertos periodos de tiempo. Entonces hay que definir, venga, yo quiero que los modelos se actualicen cada 15 días, cada que hay un comité, cada vez que hay una visita de obra, todos los días a las 6 de la tarde, sí, no sé. Es una definición que tendremos que hacer nosotros para poder indicarle al oferente, mire lo que se va a meter. ¿Ok? En ese mismo marco contractual, planteamos cuándo se hacen las reuniones de coordinación del proyecto, cuándo o cómo se debería usar el CDE, ¿cierto? En nuestro caso el BIM 360, y cuál es la respuesta a las solicitudes de información que se hagan por parte del contratista o por el oferente en este caso para la ejecución del proyecto, ¿cierto? Nosotros podemos ser ese rol o esa entidad que responde a esas preguntas, ¿cierto? Porque estamos planteando el EIR en esta etapa inicial, o por lo menos en esta semana, ¿listo? Somos un tercero apoyando el proceso de contratación. Vuelvo y repito, porque el EIR lo hace la entidad contratante. Bueno, viene luego prelación y jerarquía. En prelación y jerarquía lo que aparece es, bueno, qué tiene el contrato, si el contrato es lo que manda desde el punto de vista legal, entonces sería el primero. Después de leer el contrato, que sería lo segundo que revisamos para evaluar el proyecto. Entonces, generalmente son las especificaciones técnicas. Luego viene el BEP, los modelos, las normativas, los controles de cambio, las auditorías, reuniones, lo que está en el CDE y finalmente los recursos adicionales. O sea, hay que establecer un orden de qué revisamos primero o qué chequeamos primero para poder salir de dudas o subsanar dudas en el proceso de licitación. ¿Sí? Sigue el marco contractual con el plan de ejecución BIM, precontractual. En este, lo que hacemos, en este capítulo, lo que hacemos es plantear un ejemplo de qué creemos que debe tener el PREVEP. Y el PREVEP, pues, digamos que tiene como objetivo validar que usted conoce el EIR. Entonces, prácticamente el BEP es completar las tablas que nos dice el EIR, ¿sí? O modificarlas o ajustarlas dependiendo del proceso, ¿sí? Después del plan de ejecución prever, viene la evaluación de capacidad y competencias, que es un documento al igual que el BEP aparte. Pero lo quiero mencionar ahorita, en esta primera parte del día de hoy, porque lo necesitamos. Lo tienen que buscar. Les acabé de dejar el link acá. ¿Ok? Lo tienen que buscar porque en él se plantean unas preguntas básicas sobre la ejecución de la metodología, es decir, sobre el uso de BIM para proyectos de construcción. Entonces le pueden dar clic ahí, ya ustedes tienen las diapositivas, recuerden, para comparar. ¿Qué tiene el documento de evaluación de capacidad y competencias, el CSA? ¿Sí? Bueno, primero hace unas preguntas relacionadas con la ISO 19650 y sobre BIM, ¿cierto? Entonces, si tiene experiencia usando un CDE, si ha realizado un análisis de madurez, un estudio de madurez, que lo vamos a ver más adelante, si tiene la capacidad de gestionar y producir proyectos, si tiene el equipo necesario con capacidad y respuesta a la entrega de información, si tiene experiencia en el proceso de metodología BIM y en esencia si hay, pues, digamos, capacitación relacionada con el uso de OpenBIM, plataformas digitales, creación de modelos IFC, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso tenemos que responderlos o lo tendrá que responder el contratista. Entonces ustedes lo que hacen acá es poner una tabla como la que está en el CSA y decirle al contratista, el contratista debe completar esta tabla, ¿sí? O debe responder esta tabla para que el contratista la use. ¿Listo? Hay cosas que se plantean como información, como
como plantillas, como datos y otras que tendremos que completar para que sea más fácil de entender. Aquí a veces se puede usar o se pueden responder estas preguntas por parte del EIR buscando escribir lo que espera uno que el contratista cumpla, ¿cierto? El EIR pues me define una regla, entonces si quiero definir reglas lo mejor es colocar mis expectativas, ¿ok? Es como cuando se va a firmar cualquier tipo de contrato, ¿no? En todos los contratos se plantean unas expectativas de qué se quiere lograr con la ejecución del contrato, ¿vale? En el, en el EIR también deben plantearse esas expectativas. Bueno, termina esta parte con los roles y responsabilidades y el personal requerido. Entonces, en roles vamos a definir al menos los 4 roles básicos de la metodología, ¿cierto? Que los mencionaron en el módulo de fundamentos BIM. ¿Alguien se acuerda cuáles son los 4 roles básicos? ¿Quién? El BIM Manager, el coordinador BIM, el especialista BIM y el modelador BIM. Exacto. Esos son los 4 roles básicos, ¿sí? Pero en realidad hay muchísimos, ¿sí? O sea, si la empresa tiene un nivel de madurez BIM más avanzado, aparece el Head of BIM, aparece el desarrollador BIM, el proyectista, ¿sí? El ejecutor BIM. Bueno, hay muchos roles que aparecen directamente relacionados con la metodología, ¿ok? Aquí lo mínimo es plantear los 4 básicos, ¿ok? Y obviamente tratar de explorar cuál es la necesidad de tener modeladores específicos, ¿no? Fíjate que ustedes tienen o deberían tener modeladores de redes hidrosanitarias, modeladores estructurales, modeladores arquitectónicos, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad de tener cada uno de esos roles, ¿no? Y en personal requerido, usted podría especificar, venga, es que yo quiero un residente, pero quiero que el residente sepa modelar estructuras, por ejemplo. O quiero que el residente sepa modelar arquitectura. O quiero que el residente sepa modelar de todo, ¿cierto? Que puede ser uno de los requisitos. Entonces, en esta parte usted define los roles que espera encontrar en su proyecto y cuál es el nivel de capacitación que debe tener cada rol. Es algo muy relacionado como cuando piden en un contrato, en una licitación, que una persona tenga experiencia, ¿no? Que tenga experiencia de tantos años o que tenga título en tal área, ¿sí? Acá en este caso, en Colombia lo que he visto yo, y bueno, no sé si me ayudan de pronto algunos que han visto licitaciones BIM, piden es, bueno, que esté capacitado, ¿no? Que tenga un certificado de capacitación en ciertas cosas, en modelado, en gestión, en Revit, ¿sí? De pronto en información, que haya participado al BIM Forum, que tenga, digamos, diferentes tipos de capacitaciones. Y ya de lado viene la experiencia, ¿no? ¿Cuántos años de experiencia tiene y cuánto tiempo ha participado en proyectos con la metodología BIM? Desde ahí se alía lo que ustedes quieran plantear. Listo, en estos momentos son amos y señores de definir cuál es la experiencia y roles que quieren evaluar. Pero también hay que apoyarse en la vida real, ¿no? Buscar casos reales donde vean proyectos que están pidiendo ciertos requisitos, ciertos mínimos para ejecutar el proyecto. ¿Ok? Eso se deja aquí planteado y es uno de los últimos componentes del marco contractual. Miren, aquí hay una tablita que nos trae el EIR, que nos dice, mire, es que cada rol debe tener un mínimo de pregrado, un mínimo de posgrado, un mínimo de experiencia general, un mínimo de experiencia específica y un mínimo de capacitaciones. No aparece acá, pero he visto mucho el mínimo de capacitaciones, certificado en tal cosa, en tal área eh, específica. Listo. Con eso acaba el marco contractual y nos queda el último componente, que es los requerimientos de información. O bueno, por lo menos el último para la tarea que vamos a hacer. Listo, porque ustedes pueden explorar con más detalle los otros campos que tiene este documento, ¿no? Este formato de ley, esta plantilla, ¿sí? En algunas áreas de gestión se le llama el artefacto, ¿sí? El artefacto que yo les voy a dejar planteado, ahorita los comparto. Bueno, en requerimiento de información empezamos con el uso de los modelados de información, ¿sí? Todos los usos BIM que planteamos en una etapa anterior, que es la etapa de propósitos, deben participar en alguna etapa del ciclo de vida o en algún hito planteado durante la ejecución. Es decir, si me vuelvo al capítulo de propósitos, voy a volverme un poco acá. Cada propósito tiene un uso BIM. Y el uso BIM está relacionado, ¿sí?
con la ejecución del proyecto, con un hito. Entonces, propósito BIM del alcance de solicitud, cómo se relaciona con los hitos, ¿sí?, de el alcance de la solicitud. Esa relación se plantea en los requerimientos de información. Y lo que se hace es crear un cuadro como este que está acá, donde me dice, bueno, cada uso BIM se va a ir requiriendo en esta etapa, ¿sí? O se vuelve opcional o no se hace, ¿sí? Por ejemplo, fíjese que en ese cuadro que está ahí está la conceptualización, ¿sí? Nosotros en conceptualización no detectamos interferencias, ¿cierto? No realizamos interferencias ni diseñamos especialidades, ¿vale? Pero sí hicimos un diseño esquemático, ¿cierto? Planteamos una información porque teníamos un CAD. ¿Por qué lo nuestro no fue conceptualización? Porque nosotros no lo creamos de la nada. Nosotros teníamos unos CAD, ¿se acuerdan? El CAD fue la conceptualización, ¿sí? Y el diseño esquemático fue lo que nosotros hicimos luego al modelarlo y llevarlo allá y empezar a analizar y a detallarlo, ¿cierto? Obviamente la palabra diseño es muy grande, por eso yo lo he llamado siempre el prediseño, ¿cierto? Prediseño esquemático, porque de todas maneras no tenemos, digamos, la especialidad, pero en la vida real sí debería existir. Entonces, este cuadrito de usos de modelado de información me ayuda a entender los usos fin del proyecto y cómo se van a ir ejecutando. Es uno de los más importantes para mí, porque es donde yo veo que la metodología se quiere implementar, ¿sí? Es donde yo veo que hay una utilidad para la metodología, ¿vale? Entonces aquí empezamos a dividirnos en grupos, ¿cierto? Oiga, ustedes dos se encargan de hacer el marco contractual. Ustedes dos se encargan de hacer el alcance, la solicitud. Y luego vienen los otros dos y se encargan del marco contractual, perdón, de los requerimientos de información. Y ahí se dan cuenta, oiga, me toca revisarle a los otros para poder entender este tabla, ¿no? Para poder entender el requerimiento. Lo mismo los otros dos, oiga, me toca revisarle lo que dicen requerimientos para ver la relación de requerimientos con lo que tenemos acá. ¿Ok? Esa sería la propuesta mía para que trabajen en equipo. Pero obviamente, si todos quieren desarrollar o quieren aportar a cada etapa, lo apropiado es compartas un Drive, ¿cierto? Un archivo Drive, y ahí van alimentando el documento. Y de aquí a una semana tienen un documento con información válida, con datos, con tablas, con competencias, etcétera, ¿sí? Es más, de aquí al martes, para que el martes me puedan llamar y me puedan preguntar, venga, profesor, mire, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que pensamos, etcétera, etcétera, y me puedan mostrar de pronto un avance, así como lo hicieron muchos grupos este martes también, que mostraban los modelos, y mostraban las tablas de cantidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, ahí les voy planteando unas opciones, ¿no? Ustedes al final definen cuál es la opción que ustedes quieren usar, ¿no? Miren, este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un grupo de cómo usó la tabla que les estoy hablando, ¿sí? Que es la tabla de usos de modelado de información y en qué etapa participaban, ¿no? Pero miren que ellos hicieron solamente la división de las tres etapas o las tres fases, estudio y diseño, construcción y operación, las que les he hablado, ¿sí? Mientras que en la anterior nos plantea desde el inicio. Yo lo haría desde el diseño esquemático. Prediseño esquemático lo llamaría yo, ¿vale? Y miren que se dividen en muchas más, pero este sí lo divide solamente en una sola. Digamos que es válido hacerlo en una etapa o dos, o tres, o cuatro. Lo importante es que sí sea desde el diseño esquemático porque es donde realmente se tiene la información. Bueno, el segundo componente del EIR, en realidad porque este es el EIR como se concebió desde un principio, es la matriz de actividades. Esa es la que vamos a realizar. Entonces, la matriz de actividades es coger los hitos que creamos en el desarrollo del proyecto y llevarlos a otra tabla donde vamos a definir el responsable, la información verídica, la responsabilidad de ese responsable, de la redundancia, y cuál es el paquete de información o el componente de información que se va a entregar. Una matriz de actividades lo que nos habla es sobre lo que debe tener el contratista, perdón, el oferente de referencia que va a entregar, ¿sí? Que va a ir entregando a medida que pase el proceso o que va a entregar al final del proceso, dependiendo de cómo se plantee. Y esto es súper importante para nosotros porque nos vamos a plantear qué queremos solicitar. Y es clave para algo. Miren, la segunda actividad va a ser la respuesta a la EIE. O sea que si usted se plantea entregar 30 documentos, 30 componentes,
En la segunda actividad tendrá que dar una respuesta a cómo va a ejecutar esos 30 componentes, esos 30 elementos. ¿Ok? Si va a pedir diseñar 10 modelos, pues en la respuesta de la actividad 2, el prevé y gestión de información, pues va a tener que plantear esos mismos 10 o 20, ¿sí? Modelos que se planteó, cómo los va a entregar, cuál va a ser el nivel de desarrollo, qué elementos de modelado necesita, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, de vital importancia que definamos este cuadro de actividades, ¿sí? Basados en los hitos del módulo anterior. Ahora hay otro esquema de cuadro de actividades, ahí plantea dos, el EIR del BIM-Kit. Uno habla sobre, digamos, desde el proceso de erradicación de licencias, porque habla sobre la construcción ya, ¿sí? A partir de los diseños, y otra parte del diseño esquemático, que es el que yo pensaría que es el más válido. Cualquiera de las dos tablas es viable. Y nos plantea un componente adicional que son los planes de entrega. No hay dos más, este es el penúltimo. Los planes de entrega de información o las guías de entrega de información, conocidas en la literatura como el TIDP, ¿sí? Hace referencia a todos los componentes que se van a entregar, ¿cierto? Todos los componentes que van a entregar, pero ya más detallados, ¿cierto? ¿Cuál va a ser su nomenclatura? ¿Cuál va a ser el nombre del entregable? ¿Qué información tiene? ¿Cuál es el formato que se va a usar? Si es un plano, ¿cuál es la escala? Y en esencia, ¿qué datos tiene el capítulo anterior? O sea, si pensamos acá en las etapas de los hitos del proceso, en cada hito se genera un entregable. Ese entregable se lleva acá a esta tabla y se referencia en el TIDP. Hay unos ejemplos en este mismo formato, que les dejo ahí el link también para que lo puedan chequear, ¿sí? Y en el formato nos explica qué es cada componente, sin entrar mucho en detalle. ¿Ok? La invitación, al igual que el ACC o el CCA, es descargarlo y chequearlo. CCA y el TIDP, ¿sí? A veces se puede encontrar como el MIDP, haciendo el plan maestro, pero es lo mismo para nosotros en este caso. Y el último componente ahora sí es el de información de referencia y recursos compartidos. Con este componente nos vamos a enfocar en presentar la información original, ¿sí? La información de respaldo del proponente que él va a tener en cuenta para ejecutar su proyecto. Entonces aquí planteamos los modelos que hemos creado, ¿cierto? De pronto documentos de referencia que tengamos y datos relevantes sobre la ejecución del proyecto, ¿sí? Mira, por ejemplo, que aquí hay un ejemplo de un modelo de Revit, ¿sí? Y hay un estudio, pues es porque es lo preliminar, ¿cierto? En su caso no hay estudios, hay modelos, entonces lo que vamos a citar acá. En esencia, aquí es donde vamos a colocar lo que hicimos esta semana que pasó, ¿vale? Esta semana que pasó nos encargamos de revisar los modelos, ¿cierto? Y creamos un modelo vinculado. Ese modelo vinculado lo vamos a citar acá, ¿listo? Y dentro del modelo vinculado vamos a citar que existen unos vínculos y cuáles son los vínculos, ¿listo? Para no tener que escribir cada piso independiente, ¿no? Porque cada piso independiente pierde su gracia en términos del proyecto de ejecución. De pronto sí son válidos para las etapas de segregación que les mostré al principio, pero ya en esta etapa o en este componente lo que queremos ver es qué información existe. Entonces me voy con el modelo vinculado, ¿sí? Entonces radica de vital importancia la auditoría que usted le haya hecho, ¿sí? La propuesta es que utilicen las mismas rúbricas, los mismos cuadros que usaron en el módulo anterior y que adjunten a este IR. ¿Listo? Los mismos cuadros los pueden adjuntar acá. Le pueden cambiar en vez de nota, le pueden colocar cumple o no cumple, ¿sí? Que es un poco más común. O la información que ustedes crean que le pueden añadir. Y eso se vuelve un anexo del proceso de información. ¿Listo? Ahí va a terminar la tarea de la actividad número 1. ¿Ok? Ahí termina la actividad número 1. Luego viene una propuesta que no tiene evaluación, pero que les va a servir para la actividad número 2. Y se complementa con pantallazos. Todos los martes ustedes se reúnen, ustedes se toman una foto y lo agregan al final del documento. ¿Ok? Ese va a ser como la evidencia o el anexo de que se reunieron, ¿vale? Que es como cuando se hacen las reuniones de coordinación, ¿cierto? Eso hace parte del uso BIM o los usos BIM que he estado dialogando. No sé si está claro esta etapa hasta aquí. Tengo una pregunta.
Bien, listo. Entonces fíjense que la utilidad de la información BIM se tiene que plantear de alguna manera. Esta es la manera más sencilla que he encontrado para plantearlo, pero recuerden que siempre debe haber un marco técnico, ¿no? Un marco técnico es donde se plantea qué quiere el EIR que el contratante entregue en términos de ejecución. Entonces, durante la ejecución, yo quiero que me entregue un BEP con información del proyecto, con un plan de trabajo, con responsabilidades de la gestión de información, que tiene que ver un poco con quién maneja los datos de Revit, o del modelado, o de la coordinación, la matriz de actividades, un estándar de producción de información, métodos para ejecutar y qué infraestructura tecnológica contiene. En la actividad 1 no lo vamos a hacer, pero usted puede plantear un avance para que luego en la actividad 2 lo complemente, ¿cierto? O lo responda. Porque ya se vuelve un poco extenso meternos esto también en la actividad número 1. Igual pueden leer la ruta de aprendizaje y van a darse cuenta de qué se trata. ¿Ok? Entonces me voy a adelantar un poquito en las diapositivas y voy a ir a la actividad número 1. Acá. Entonces, ahí ven la actividad número 1. Es que se me movió la pantalla. ¿Sí? ¿La ven? Listo. Entonces, la actividad número 1, ¿qué consiste? Ya la semana anterior realizó auditoría y generó las tablas de cantidades de sus modelos. ¿Listo? Ahora plantee un modelo de documento de EIR para solicitar el uso de la información de modelado y requisitos contractuales del proyecto parqueadero, que recuerden que es la etapa 3 y etapa 4 del proyecto. Revise la ruta de aprendizaje, siga el formato y adjunte evidencia. Es decir, yo les voy a dar un formato, con ese formato ustedes pueden trabajar y crear su EIR. ¿Listo? Porque pues con el formato cumplen la rúbrica, pero ustedes también pueden crearlo desde cero o traer los formatos que tiene el Building Smart, ¿sí? O entidades en España, Italia, ¿cierto? Que hay bastantes formatos, o el Pennsylvania Institute creo que se llama, que también tiene datos sobre cómo crear documentos. Tenga en cuenta, la empresa privada, o sea, yo soy privado, la ubicación es en Antioquia, el proyecto es de vivienda, por lo tanto, el parqueadero no es público, privado, y las etapas que les comenté hace poquito, para que usen esos como ejemplos básicos para el desarrollo del proyecto. ¿Listo? Ahí entonces comenzaría o se desarrollaría la actividad esta semana, que como vemos es bastante sencilla en términos de ejecución, ¿no? No tanto como el modelado del módulo anterior.